Buenas tardes a todas y a todos. Gracias un martes más por estar aquí, por acompañarnos en este ciclo que hemos dado en llamar Martes de la UNED. Además hoy, que es una tarde primaveral, aunque hace un poquito de frío, pero que se está muy bien fuera y aquí estáis. Y bueno, también gracias a todas las personas que desde sus lugares de residencia están siguiéndonos en directo, que son, tengo que decir que más de medio millar, o sea, tenemos más de 500 personas interesadas en este tema del que nos va a hablar la ponente de hoy. Que no deja de ser, lo comentábamos, un tema pues que es egeria, es una mujer que es galaica y pues tenemos gente interesada pues desde Quintana Roo, por ejemplo, en México, hasta Baviera, Ámsterdam, de toda España, por supuesto, Santa Cruz de Tenerife, he visto Málaga, por supuesto mucha gente gallega, claro que sí, pero no deja de ser un tema pues, que llama la atención, que haya suscitado tanto interés y que estamos encantadas de que así haya sido. Bueno, pues para mí es un placer presentar hoy a la doctora Loira, que es arqueóloga de profesión y yo creo que de vocación también. Es profesora tutora aquí con nosotros en la UNED, en los grados de Geografía, Historia y Historia del Arte. Y bueno, ha estado involucrada en numerosos proyectos de investigación a lo largo de toda su carrera y en actividades de divulgación que tratan de acercar un poco pues, la historia y el patrimonio pasado a todo tipo de públicos. Y en ese sentido es también artífice de este ciclo de Martes de la UNED, junto con nuestra directora Ana Novo, son las madres. Yo soy aquí un poco la hija, por decirlo así, de este ciclo de conferencias para acercar un poco a toda la ciudad pues lo que hacemos aquí en la casa, ¿no? Y las diferentes personas que aquí brindan su conocimiento pues durante todo el curso académico. Bueno, yo creo que María es una persona que con sus charlas y con sus conferencias hace que te intereses muchísimo por los temas, que te quedes siempre con ganas de saber más, incluso pues de excavar, aunque sea en el jardín de tu casa. O sea, te quedas siempre con ganas. Yo la estuve escuchando, es también, no lo he dicho, es verdad, es también profesora en la UNED Senior, donde daba cursos muy interesantes, asignaturas muy interesantes, que os animo a que exploréis. Y, y como digo, tenemos la suerte de contar hoy con ella, nos va a hablar y nos va a guiar a través del viaje que en su tiempo hizo Egeria, esta mujer pues diferente para su época, galaica, romana, y pues nada, simplemente os dejo con ella, sin más preámbulos. Te cedo la palabra a María y espero que la disfrutéis. Estoy segura de que nos va a hacer viajar en el tiempo y sin despeinarnos, además, sin abandonar este salón de actos, que tengo que decir que hoy está bastante concurrido para los que no estáis viendo la concurrencia, y estoy segura que sin necesidad de máquina del tiempo vamos a disfrutar de esta maravillosa conferencia. Así que gracias, María. Pues muchas gracias a ti, Alejandra. No sé si ya está. Sí, sí. Pues vamos entonces a apagar la luz. ¿Cómo lo tienes? Ahora sí. Ahora sí. Espera, igual. Siempre pasa algo. Sí. ¿Ahora sí las escuchas? Sí. A mí sí. A ver, voy a gritar un poquito más. Ahora sí. Bueno, pues vamos entonces a hablar de Egeria esta tarde. He titulado la charla Mujer galaica y romana porque creo que es una certeza eso, pero se la ha nominado monja, virgen, pionera, peregrina. Bueno, veremos, ¿no? Veremos después. Porque yo creo que a veces hay personajes que por algún motivo pues trascienden y se distorsionan y se hace de ellos figuras que poco tienen que ver con la realidad, se deshumanizan de alguna manera. Yo creo que esto le pasó un poco a Egeria. A mí me gustan las figuras humanas, me gustan las figuras que presentan sus virtudes, sus defectos,
las figuras que nos ayudan a entender el mundo que le tocó vivir, porque eso nos ayuda en la elaboración histórica. Lo otro son anécdotas, mitos, folclore, que bueno, también ayuda en la elaboración histórica, pero no es lo que queremos ahora. Antes de nada, quiero decir que Egeria no fue una mujer rara que se le dio por cruzar el imperio un día que no tenía nada que hacer. Eso que nos quede claro. Egeria fue un claro exponente de un mundo en transformación, que era ese imperio que se estaba desintegrando y que incorporaba una nueva religión, el cristianismo. Una religión que se había acabado imponiendo y que sería en buena parte agente de esos cambios, cambios en positivo y en negativo. Los cambios siempre son para los dos lados, ¿verdad? Si fuesen siempre en positivo, pues hubiésemos ya llegado a la perfección, eso también os aseguro que no es el caso. Vamos entonces a intentar saber qué era Egeria y qué no era Egeria. Y para esto es importante conocer las fuentes. En 1888, el historiador y arqueólogo Gianfrancesco Gamurrini, trabajando en la biblioteca de la Fraternità de Laici en Arezzo, en la ciudad italiana de Arezzo, se encontró con un códice del siglo XI, que estaba compuesto por textos de diferentes autores que no tenían nada que ver, temas dispares, y revisando el códice, se fijó en un manuscrito en pergamino que recogía un viaje a Tierra Santa. Estaba incompleto. Conservaba 22 hojas, pero le faltaba el principio y el final. También parece que faltan 2 hojas intermedias. En realidad, un total de lo que tenían eran 15 hojas de lo que serían, se supone, revisando aquello, 37. Bueno, al faltar la parte inicial, pues el título se desconocía. Se conoce la obra por su temática como Itinerarium o Peregrinati. Y los expertos en lectura y análisis de este tipo de textos, como son Arce o Ferotin, consideran que se perdieron partes esenciales, naturalmente, porque además son, en números son bastantes, y que es un texto transcrito en el siglo XI, como mucho en el XII, y que se transcribió en la abadía de Monte Cassino, donde parece que estaba en el siglo XVI. Entonces tenemos el códice en el siglo XVI, en la abadía de Monte Cassino, y de ahí pasó a la abadía de las Santas Flora y Lucila de esa ciudad italiana de Arezzo. Allí estaba en el siglo XVIII. Por lo menos hasta 1788 se tiene certeza de que, perdón, no hasta, desde ese momento se tiene certeza de que estaba allí. Es posible que alguna que tuviese un traslado de monasterio, pues se llevase libros con él, entre ellos este texto. Y cuando se cierra este monasterio, por orden de Napoleón, en el año 1801, los libros terminan en esta biblioteca de la Fraternità de Laici, donde lo encontró Gamurrini. Es probable que hubiese más copias, es probable que las haya, o por lo menos es posible que las haya, ¿no? Repartidas por otros monasterios, no se han encontrado, pero quién sabe si en algún momento pues, aparece una copia olvidada en una de tantas bibliotecas monásticas que apenas se pueden, a las que apenas se puede acceder. Entonces, pues nos añadiría información a la historia de Egeria. Mientras tanto, lo que sabemos es que el texto estaba escrito por una mujer y que fue escrito en el siglo IV. Esta mujer contaba el relato en primera persona, un relato de Occidente a Tierra Santa, un viaje de peregrinación, de ahí los nombres por los que se conoce el texto Itinerarium o Peregrinatio. Y esto es lo que sabemos a partir del texto, porque en ningún momento se nombra a la autora. Es probable que se hubiese
comentado o que ella se hubiese presentado en alguna de esas hojas que no aparecieron, pero no se nombra nunca a Egeria en el texto. De hecho, Gamurrini, cuando revisa esta lectura, piensa que pudiera ser de Silvia de Aquitania. Silvia de Aquitania era la hermana del prefecto del emperador Teodosio y se conocía un viaje que esta señora había hecho a Oriente, un viaje que había narrado tiempo más tarde Palladio de Galacia en su Historia Lausíaca. De manera que al conocer este viaje de Silvia de Aquitania y encontrar un manuscrito que hablaba de un viaje similar, lo que se le ocurrió a Gamurrini es que el texto era de Silvia de Aquitania. Y así se consideró durante mucho tiempo. Ya voy a adelantar que las mujeres de la Galia y de Hispania se interesaron especialmente por estos viajes de peregrinación a finales del siglo IV. No veamos excepción en Egeria. Pero la atribución del texto original a Egeria se produce en 1903, cuando Marius Ferotin, en sus estudios en las bibliotecas monásticas, encuentra una carta de Valerio del Bierzo. Valerio escribe una carta al abad Donadeus, Epístola in laude Geriae, en la que habla de manera admirativa de un viaje que había hecho esta mujer a los santos lugares 3 siglos atrás, en el siglo IV, porque este señor, Valerio, es un religioso que vivió en el siglo VII. Entonces Ferotin relacionó ambos textos, el que había encontrado Gamurrini y este texto. Y lo hace porque le coinciden las etapas, le coincide la duración, tiene la misma fecha y tiene el mismo origen, Galaecia. Fijaos, esta carta ya había sido recogida por el padre Flórez en su España Sagrada en el siglo XVIII. Y también tenemos una mención a Egeria en el Liber de Loci Santis de Pedro el Diácono. Pedro el Diácono tenemos muchos a lo largo de la historia. Pedro Diácono, el del siglo XII. Ese recoge en ese libro, menciona a Egeria. Bueno, pues estas son las principales fuentes de información. Y luego habrá que leer a los investigadores que han trabajado en los textos y que han establecido conclusiones. Porque yo digo que es conveniente buscar siempre fuentes fidedignas de cualquier momento histórico, de cualquier personaje. Hay que ser cuidadosos, hay que ir a la literatura científica, a los especialistas. Hay que buscar especialistas como si fuesen cardiólogos. Porque es verdad que parece que en historia todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede contar un relato. Y cuanto más sencillo sea el discurso, pues parece que es más fácil de ser acogidos. Entonces, buscad siempre entre los que se han quemado las cejas investigando, porque os van a contar la historia, no os van a contar una historia. Y aquí tenemos recogidos muchos de ellos, bueno, particularmente algunos que han estudiado la zona nuestra, la zona galaica. Hay muchísimos más, perdón, pero esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues vayamos entonces a Egeria y a su origen. Egeria dice que llega a Oriente de extremis terris, de Galaecia. Valerio, este señor que ya conocemos, denomina a Galicia extremis terris. Y el obispo de Edesa, hablo de Edesa, la de Turquía, por donde pasa Egeria, también cuando se encuentra con ella dice que viene de extremis terris, admirado, ¿no? de que venga de un lugar lejano. Pero es verdad que en el siglo IV Galaecia tenía otra dimensión, tenía una extensión mayor que la que había tenido y mayor que la que tiene en la actualidad. Y esto era así desde la división administrativa de Diocleciano en el siglo III, que además de dividir el imperio en 2 mitades, creó la provincia de Galaecia dentro de la diócesis hispaniana. La Galaecia de aquel momento llegaba hasta Burgos, o sea que sí que era ya bastante más grande.
y se piensa que Egeria era de la zona del Bierzo, quizá por ser tierra de Valerio. Pero si nos fijamos también en cómo nombra Idacio a Galicia, vemos que Idacio es el obispo de Chaves en el siglo V, y él, cuando dice extremis terris, no se refiere a toda Galicia, se refiere a la parte costera. Bueno, pues a lo mejor era de la parte marítima. La primera esposa del emperador reinante en este momento, la primera esposa de Teodosio, Flaquila, era galaica, era, era del Comentus Bracarensis, de la zona de Braga, de Oporto, del sur de Galicia, bueno, de esa zona. No sabemos exactamente de dónde era. Quizá Egeria también era de esta zona, porque tienen mucha relación esos viajes de peregrinación y el grupo de mujeres cristianas de la corte de Constantinopla, donde ahora estaba la capital. Entonces, de momento, lo que tenemos es a Egeria, una mujer galaica y romana. Y vamos a ver qué más cosas se pueden acreditar y sobre todo vamos a intentar saber por qué Egeria se decide hacer un viaje de más de 8.000 kilómetros de Galaecia a Tierra Santa. Mirad, durante el imperio, la seguridad interior, las importantes vías marítimas y terrestres hicieron del viaje algo habitual. Perdón. Hablo del viaje en sí mismo, como forma de conocer, como forma de experimentar, más allá de motivos comerciales o de cuestiones obligadas. El viaje era relativamente cómodo, con vías especialmente protegidas por el ejército y con lugares de alojamiento de diferentes características y categorías. Tenemos ahí mansiones, mutaciones, cauponae. Bueno, quiero hacer una salvedad, que no nos lleve a engaño, quien no esté muy metido en el mundo romano, la palabra mansio en singular, mansiones en plural, porque en latín no tiene nada que ver con el lujo, sí con el decoro, pero no significa nada parecido a lo que significa mansiones en castellano. Es un alojamiento de carretera. Podemos encontrarnos diferentes características, diferentes categorías, pues igual que hoy en día. Las más bajas, las cauponae. Las cauponae eran lugares poco seguros incluso y casi siempre relacionados con la prostitución. El panorama era este. Es verdad que en el siglo IV el imperio ya no era lo que había sido y ahora estaba debilitado y el control de las vías era menor. Aún así, nada comparable a lo que hubo antes de Roma y nada comparable a lo que vendrá después. Y tengo que añadir aquí que las personas de condición elevada muy pocas veces utilizaban estos lugares de alojamiento, porque lo que hacían normalmente era que las recibía la gente importante de las ciudades por donde pasaba. Allí eran recibidas y también en esas villas o casas de campo privadas que disponían de todo tipo de comodidades. Bueno, pues en su viaje, Egeria es recibida por los personajes más relevantes de las ciudades por donde pasa, lo que nos está indicando que es una mujer de rango elevado. O sea que vamos ampliando información. Mujer, galaica y romana y de rango elevado. Pero el viaje era algo propio de varones, así lo fue siempre en el mundo antiguo. La mujer necesitaba de una figura física y moral, de protección física y de protección moral para el viaje. Egeria no partió sola, Egeria partió acompañada de una comitiva de criados y de hombres armados para su seguridad, porque el camino de 8.000 kilómetros podía presentar muchos peligros. Pero ella dirigía el viaje, ella no va de acompañante, ella va a decidir a dónde va y cuándo va. Y esto lo hace diferente, ¿no? Podemos entender entonces que esta mujer era también independiente. Era independiente y para costear
semejante viaje de tanta gente, obviamente era acaudalada. Pero, ¿por qué se decide Egeria a hacer un viaje a los santos lugares? Ya le he dado para el otro lado. Ahora va. Pues si se lo preguntamos a ella, seguramente nos respondería Utsum satis curiosa, que es algo que seguro que muchos conocéis, ¿no? La respuesta de Egeria, o como ella decía, como soy bastante curiosa, mire esto, mire lo otro, pregunté esto, pregunté lo otro, porque a ella le interesa todo. Y ella va viendo todo, va preguntando todo, y ella nos va así, nos va pasando información y nos permite conocer todo aquello, ¿no? Es bastante curiosa. Pero es verdad que el viaje responde a un contexto muy determinado, no responde solo a su curiosidad. Hemos de pensar que el viaje se lleva a cabo entre el año 381 y 384 después de Cristo, 3 años de viaje. En esto están de acuerdo la mayor parte de los investigadores. En este momento imperaba Teodosio. Teodosio era un hispano de Cauca, quizá de Cauca, lo que hoy es Coca en la provincia de Segovia. Según algunos investigadores, Cauca en ese momento estaba incluido en la Galaesia, para algunos investigadores, ya digo. Y su primera mujer, Elia Flavia Flaquila, ya habíamos dicho que era una galaica de la zona de Braga, del sur de Galicia, pues de esta zona, ¿no? Bueno, pues esta relación de Teodosio y su primera mujer con Hispania genera en Constantinopla un ambiente muy especial para los occidentales y en particular para las mujeres occidentales. Constantinopla, lo que hoy es Estambul, era la capital del imperio, en teoría de la parte oriental, pero es verdad que aquí se gestaba lo importante, ¿no? Constantinopla era una ciudad maravillosa, bueno, lo sigue siendo. La subida al trono del hispano Teodosio hizo que llegasen a la corte un numeroso grupo de mujeres hispanas y del sur de la Galia, de la zona de Aquitania. Recordamos que Silvia de Aquitania también había hecho un viaje similar, un viaje a Oriente. Con seguridad, la galaica Flaquila, esa primera esposa de Teodosio, actuará como un imán de atracción para estas mujeres. Muchas de ellas estaban relacionadas por lazos familiares. La historiografía francesa llama a este grupo la coterie español, el clan, la camarilla hispana, y J.F. Matthews les llama Gallic Supporters of Theodosius, las incondicionales de Teodosio. Imaginad, eran mujeres de Hispania, de Aquitania, todo esto bajo la prefectura de las Galias, de la parte occidental del imperio, que funcionaba de manera conjunta, ¿no? Y esta corte de mujeres hispanas, la camarilla hispana, debió de tener mucha influencia en los acontecimientos políticos religiosos que se estaban gestando en este momento. Desde el año 313, el cristianismo ya no era perseguido. Constantino, por el edicto de Milán, había establecido la libertad de culto. En el año 380, por el edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en religión exclusiva del imperio. Ahora, por ley, va a ser la religión del Estado. Un cambio sustancial en todos los órdenes. Teodosio dio un fuerte impulso al cristianismo y lo convirtió, por decreto, en la única religión del imperio. En el año 381, por el Concilio de Constantinopla, vemos cómo se empieza a configurar una iglesia ortodoxa en un intento de anular otras corrientes cristianas, por ejemplo, el arrianismo. Desde este momento, el cristianismo arriano es considerado una herejía. En el año 392, por el edicto de Constantinopla, se prohíben definitivamente los cultos paganos, también por decreto, aquellos cultos
que había tenido siempre la gente, todo en lo que habían creído, pues ya no. Flaquila, esta señora esposa de Teodosio, era una ferviente cristiana. El cristianismo estaba extendido muy especialmente en esta segunda mitad del siglo IV entre las mujeres aristocráticas de Hispania y de la Galia, un cristianismo de una corriente ascética, un tanto integrista, y sabemos de algunas mujeres que en Constantinopla formaban parte de este grupo, ¿no? Que en definitiva muchas de ellas procedían de Occidente. Por un lado, la hermana de Flaquila, no conocemos el nombre de la hermana de Flaquila. Muchas veces las fuentes no les parece importante dar el nombre de una mujer. No lo conocemos. Otra era María, que estaba relacionada con la casa imperial por matrimonio, sus hijas Termancia y Serena y muchas más mujeres. A estas mujeres las unía una inquebrantable fe cristiana y estaban todas ellas relacionadas por lazos de parentesco y clientelismo. Eran una pandi. Podemos pensar, y seguro que acertamos, que ellas intervienen en las decisiones importantes que se toman en estos momentos. Teodosio se ocupó de dejar claro que el arrianismo era una herejía. Fijaos, a veces pensamos que en este momento se está combatiendo el paganismo, que también, pero realmente en este momento se están intentando imponer distintas corrientes del cristianismo en una lucha fratricida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pues en este ambiente cristiano, ascético, con matices, que seguían estas mujeres hispanas y galas de las clases altas, se cuece el viaje de Egeria. Ella viaja entre los años 381 y 384. Pues fijaos el ambientillo en Constantinopla en este momento. Estaba todo ardiendo. Flaquila tiene una gran influencia en la política religiosa de su esposo Teodosio. Se sabe que impidió que tuviese una conciliación con el obispo arriano Eunomio. Flaquila era contraria al arrianismo y era poco dada al diálogo, por lo que suponemos que fue de gran influencia para que se impusiese el credo nicénico, ¿no? Diferentes autores nos presentan a Teodosio como esclavo de su esposa. Señalan que sus opiniones y sus actuaciones vienen siempre señaladas por Flaquila. Es verdad que eran autores contrarios al emperador, pero podían ponerle otras pegas. No le ponen esta. Atacan por ahí. Hacía lo que decía Flaquila. Bueno, pues se piensa que ese integrismo de Flaquila también tuvo que ver en la política de destrucción de los templos paganos. Grupos de cristianos destruyeron en distintos lugares templos paganos. De hecho, en distintos momentos se tuvo que legislar para proteger estos edificios. Había grupos de cristianos exaltados que querían borrar la memoria, ¿no? Esos integristas que hay siempre por todas partes. Fijaos, Gregorio de Niza, en la oración fúnebre a la muerte de la emperatriz, destaca su eusebia, su celo en la fe. Esto es lo que significa esa palabra que todavía conservamos hoy para nombres, Eusebio, Eusebia, es el celo en la fe. Pues esto destaca de la emperatriz. Bueno, pues en esta línea de religiosidad extrema podemos encuadrar a Egeria, por tanto, una cristiana fanática, ferviente y exaltada seguidora de los dogmas como sus hermanas en la fe. Y curiosa, como ella misma se define. Y en este contexto que estamos dibujando son, como decía, muy frecuentes los viajes de mujeres a Oriente para llegar a Tierra Santa y de paso pasar por Constantinopla, que era el centro religioso, social, cultural y centro de poder. Existen ejemplos anteriores, posteriores a Egeria, Melania Senior, Poemenia, Melania la Menor,
Silvia de Aquitania, que ya conocemos, ¿verdad? Paula. Egeria no es una persona excepcional. Y esta tradición peregrina, además, venía de más atrás. La había iniciado Helena, la madre del emperador Constantino, aquel que en el 313 decretó que los cristianos no fuesen perseguidos. Seguramente esta mujer tuvo que ver en este asunto, porque Flavia Julia Helena había estado casada con el que posteriormente fue emperador Constancio Cloro, y con él tuvo a su hijo Constantino. Y Constantino, aunque era pagano como su padre, pues había recibido influencia de su madre, que se había convertido al cristianismo. Helena tuvo muchísimo poder mientras imperaba su hijo. De hecho, él le otorgó el título de Augusta, lo que quiere decir que la reconoció como emperatriz. Y esta idea de peregrinatio parte justamente de la actuación de esta mujer, que se marchó de Constantinopla a los santos lugares a buscar reliquias relacionadas con Jesús. Aquel hombre, Dios para algunos, que había vivido 300 años antes en la zona de Palestina. Y como curiosidad, os diré, quienes no lo sepáis, que Santa Elena es la patrona de los arqueólogos, porque ella había recobrado la Veracruz, supuestamente la cruz donde Cristo fue crucificado. También recuperó reliquias de los Reyes Magos, un sepulcro que también consideraba que allí se había enterrado Jesús. Y bueno, además de este trabajo arqueológico, por llamarle de alguna forma, pues Helena abre un camino de peregrinación que seguirán muchas mujeres y que seguirán particularmente mujeres hispanas y galas, porque ya hemos visto la conexión de estas mujeres con la corte de Constantinopla en estos momentos. Nosotros no conocemos los rostros de estas señoras. Estos son retratos de mujeres romanas contemporáneas, son retratos de Al-Fayum, en Egipto, de esa necrópolis, y a veces se utiliza para poner cara, porque son mujeres de la misma época, ¿no? Bueno, pues esta ruta que abre Helena hace que Egipto y Palestina se conviertan en lo que podemos llamar un lugar turístico, con toda claridad. No se trataba solo de fe. Allí llegaban gentes como hoy llegan a Santiago de Compostela, unos con más fervor religioso y otros con ninguno. Y si lo que está ocurriendo en Santiago nos parece mal, fijaos cómo describe la vida en Jerusalén Gregorio de Nisa. Hoy en día no existe ningún tipo de delito que no se cometa: fornicación, adulterio, robo, idolatría, envenenamiento, muerte y asesinato. Y de modo similar describe la ciudad San Jerónimo, que opina que es el lugar menos adecuado para los monjes. Jerusalén se había convertido en el siglo IV en una ciudad bulliciosa, cosmopolita y una ciudad insegura, en donde abundaban todo tipo de gentes que pretendían vivir a costa de los peregrinos. Seguro que esto ya nos va sonando, ¿verdad? Miles de personas llegaban a Oriente porque la peregrinación se había convertido en una moda que seguían muchas mujeres de Occidente. Y esto lo llevaban fatal los religiosos, que tenían algo que decir sobre el comportamiento de cristianos y cristianas. A estos eremitas de Oriente, que querían estar tranquilos en sus eremitorios, les llega esta avalancha. Los eremitas, que se conocen como padres del desierto, entre los que estaban Pablo de Tebas, Arsenio, eran aquellos cristianos que en el siglo III y en el siglo IV huyeron de las ciudades porque consideraban las ciudades la fuente de todos los males, y se fueron a vivir a lugares apartados. Estos eremitas, anacoretas, pues se establecieron inicialmente en los desiertos de Siria y de Egipto. La finalidad era vivir libres de todo lo mundano, alimentándose y vistiendo pobremente, porque ellos entendían así la pureza del cristianismo.
Hubo también mujeres, aunque en menor medida hubo mujeres que vivieron en estos eremitorios. Pero esa paz y tranquilidad que perseguían los eremitas se acabó pronto, porque fue tal la avalancha de cristianos que buscaban vivir la religión bajo estos principios, que esto hubo que organizarlo de alguna manera. Y eso hizo Antonio el Grande, que es considerado el promotor de la primera organización monástica, ¿no? De alguna manera, fundador del monacato. Pues este señor se había ido al desierto a finales del siglo III y ya conocía la manera de vivir en soledad, y cuando se encontró con todo aquello, pues fue de los primeros que le empezó a poner remiendos, ¿no? Miles de hombres y de mujeres habían seguido ese ejemplo de Antonio y ya no se vivía en el desierto en plena soledad. De hecho, el biógrafo de Antonio, Atanasio de Alejandría, dice que el desierto se había convertido en una ciudad, que es lo peor que se podía decir, porque la ciudad era lo peor, ¿eh? Entonces, los padres del desierto tuvieron una gran influencia en el desarrollo del cristianismo posterior, porque estas comunidades monásticas se convirtieron de algún modo en el modelo que luego seguiría el monacato en Occidente, hablaba particularmente en todos los sitios, ¿no? Los monasterios medievales que reconocemos también, pues tienen su base en estos eremitas, ¿no? Pero es que además de la proliferación de eremitorios, la vida de los eremitas se enfrentaba también a la visita en masa de los peregrinos, entre ellos Egeria, ¿sí? Porque todos querían verlos, escucharlos, tocarlos, porque los consideraban hombres santos, ¿sí? Algunos tenían incluso cantidad de seguidores, y esto a ellos no le venía bien para su vida de retiro. Y lo que les disgustaba especialmente es que viajasen las mujeres, ¿eh? Porque a través de los Apotegmata Patrum conocemos la respuesta que le dio Arsenio, que era un asceta que vivía en su retiro del desierto de Egipto en el siglo IV, cuando una mujer romana de familia senatorial quiso ir a verlo. Esta mujer vino de Roma a Alejandría, y en Alejandría, moviendo sus hilos, que esto los romanos lo saben hacer muy bien, se encontró con el patriarca Teófilo para que Teófilo interviniese y pudiese ver a Arsenio. Entonces, Teófilo hace llegar un mensaje a Arsenio y le dice que una mujer romana, no conocemos el nombre, otra vez más, las fuentes ocultan el nombre de esta mujer, no sabemos quién era, pero lo que sí le dice es que es de familia senatorial, era una mujer importante. Esto se lo dice para impresionar a Arsenio, para presionar a Arsenio, ¿no? Pero Arsenio se negó, ni senatorial ni nada. Yo estoy aquí en mi tranquilidad del desierto y quiero que me dejen en paz. Pero las matronas romanas eran muy resolutivas, no se iba a quedar en Alejandría o se iba a volver para Roma sin haber visto a Arsenio. Pues diría, pues no voy a hacer miles de kilómetros para nada. Y cogió y se marchó al desierto, donde estaba Arsenio. Y cuando Arsenio la vio, le riñó: ¿cómo has osado emprender un viaje como este? No sabes que eres una mujer, no debes salir de casa como te plazca. ¿O es que acaso quieres volver a Roma a contar a otras mujeres que has visto a Arsenio, para que después hagan del mar una ruta de mujeres que vienen hacia mí? Esto le respondió Arsenio. Tenemos en su respuesta mucha información. Hace patente que el boca a boca está abarrotando el desierto por moda, por contar lo que se ha visto, por descubrir lugares exóticos, seguramente las menos veces por piedad. Bueno, esto es lo que son también muchas veces las peregrinaciones en la actualidad, los viajes, ¿verdad? Contar. Bueno, pero a Arsenio le molesta especialmente que viajen las mujeres, que las mujeres viajen con autonomía, que se desplacen a miles de kilómetros, porque esto era algo
novedoso. Esto era algo que en el mundo antiguo solo habían hecho los hombres y ahora lo estaban haciendo las mujeres. No solo Egeria, lo estaban haciendo algunas mujeres. De modo que podemos entender que por este comportamiento, estas mujeres, que naturalmente no eran todas, pero eran un grupo numeroso, estaban emancipadas. Ya tenemos otra característica de Egeria, emancipada. No dependía de su padre o de su esposo. Podía viajar sola. Desde luego no se puede negar que el cristianismo inicialmente dio a la mujer una posición que antes no había tenido, pero duró 3 minutos y no caló en todo el mundo, ni en los mismos cristianos, ni en los mismos fervientes cristianos, porque acabamos de ver la respuesta de Arsenio, ¿verdad? Pues ahí está. La mujer ha ocupado siempre un lugar inferior en la historia. Y los pretendidos matriarcados, pues son eso, pretendidos. El mensaje de Jesús había sido un mensaje igualitario en un mundo antiguo que malamente podía entender esto. Desde luego, el cristianismo estaba dando en la línea de flotación del imperio, carácter monoteísta, prohibición de adorar al emperador, ideología de igualdad, negación de la esclavitud. En la carta que envía Pablo, el apóstol, a la comunidad gálata, dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos sois uno en Cristo. Es decir, una vez bautizados, una vez que comulgaban con la fe cristiana, todos tendrían que ser iguales. Las mujeres porcentualmente jugaron muy a favor del cristianismo, es lógico, porque si mejoraba su condición, pues también entre los esclavos tuvo mucho éxito, porque si los hacía libres, ¿verdad? Pero bueno, de las palabras a los hechos, nada que ver, porque los esclavos de la Edad Antigua se convirtieron en siervos en la cristiana Edad Media, y a las mujeres mejor no le fue, si acaso todavía peor, ¿no? En 3 siglos y medio esta idea se había ya desdibujado, si es que en algún momento había fraguado, que yo creo que por lo menos con respecto a las mujeres, nunca. Y todo esto que estoy contando, que diréis, pero esta mujer no venía a hablar de Egeria, pues precisamente, esto lo estoy contando para que podamos entender y contextualizar el comportamiento de Egeria, que no era una señora que se le dio por hacer cosas raras, como a veces parece cuando uno lee alguna cosita rápida, en absoluto. Responde perfectamente a la mentalidad de algunas mujeres de la tardoantigüedad. Ya hemos visto qué las mueve y por qué se mueven hacia Oriente. Egeria no fue ni mucho menos la única. Vamos a adentrarnos un poquito en el viaje de Egeria. Sabemos ya que Egeria sale de Extremis Terris, de Galaecia. No sabemos exactamente dónde empezó su viaje, pero sí fue camino de Tarraco, de Tarragona, a partir por lo menos de Astúrica, Augusta, de Astorga, habría viajado por la vía 32, que es la vía que le correspondía, ¿verdad? Y de ahí sabemos que pasando por el sur de la Galia, cruzó los Alpes y llegó a Roma. Por tanto, tuvo que haber ido por la vía Augusta. Y en algún punto, no sabemos exactamente en dónde, Egeria se embarcó y siguió su camino por mar hasta llegar a Constantinopla. Y será desde Constantinopla desde donde haga el viaje a Tierra Santa. El itinerario por Oriente alcanza diferentes puntos y es la parte esencial del recorrido. La finalidad es llegar a los santos lugares, es conocer los lugares de los que habla la Biblia. La propuesta esta que traigo aquí es una propuesta de la investigadora Rosa María Cid, con información de López Pereira, por tierras de Turquía, Siria, Palestina, Israel y Egipto. Por tanto, no nos cabe duda de que Egeria era también una viajera, por supuesto.
Y además es la misma Egeria la que narra su viaje. Existen, y ya hemos visto alguno, viajes de mujeres que han sido recogidos por escritores posteriores. Por ejemplo, el caso de Silvia de Aquitania, que decíamos inicialmente. El recorrido de Melania Senior también lo recoge posteriormente un autor. Pero este no. Este lo escribe Egeria. La misma Egeria escribe. De hecho, Egeria es la primera escritora galaica. Dice López Pereira que incluso podría considerarse la primera escritora en lengua latina. Yo aquí tengo dudas porque Plinio el Joven habla, estamos entre el 1 y el 2 a caballo, y él habla de mujeres que están utilizando la escritura y es verdad que alguna incluso con conciencia de que es una escritura destinada a publicación. Así que en lengua latina le ponemos un interrogante, lo dejamos ahí. Pero sí, seguramente, bueno, sin duda de momento, la primera escritora conocida en lengua hispana, tal y como reconoce Menéndez Pidal. Egeria ha de colocarse con todo derecho al frente de las escritoras españolas. Bueno, la primera escritora de este país. Yo creo que eso es algo importante. Yo pienso que si fuera que conociésemos al señor escritor más importante de este país, le habríamos hecho un monumento. Como poco le hubiésemos puesto una calle. Vamos a detenernos también en el estilo de Egeria. Es que no había salido. Esto fui yo, que lo hice mal, porque Egeria es viajera y Egeria es escritora. Pero es bueno que nos fijemos otro poco más. Decía que nos íbamos a detener en su estilo, porque su estilo también da mucha información. Egeria escribe en un latín vulgar propio del siglo IV, cuando ya se empiezan a gestar las lenguas romances. Ella emplea una lengua popular con expresiones propias del lenguaje hablado. A través de Egeria podemos conocer muy bien la lengua que se hablaba en Galicia en el siglo IV, un latín ya transformado con sus variedades regionales, lo que sería después el gallego, ¿no? Egeria no cita a autores clásicos como Cicerón o Virgilio, que sin embargo son muy frecuentes en autores contemporáneos de ella, cristianos también, pero ella no los cita. Sin embargo, sí se percibe que tiene un gran conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. El hecho de que sea la misma Egeria la que escriba implica naturalmente una formación. Seguramente la formación propia de una mujer de estas características que venimos comentando, de una mujer de la clase aristocrática, ¿no? Pero su formación se alejaba de la tradición clásica. O a lo mejor ella quiere alejarse adrede, porque la tradición clásica lo que implica es paganismo, y a ella ese mundo no le interesa, nada de lo que signifique pagano. Sus referencias son siempre cristianas y bíblicas. Ella conoce la historia sagrada en profundidad, ha leído mucho, y se muestra como una mujer piadosa que reza en cada lugar que visita, que da constantemente gracias a Dios. Egeria es una mujer también piadosa y culta. Y Egeria escribe en forma de carta. Ella escribe a un grupo de mujeres de su tierra, de Galicia. Se dirige a ellas llamándoles sorores, hermanas. La palabra sor significa hermana, todavía se utiliza en algunas comunidades religiosas femeninas, ¿no? Sor, pues ella le llama sorores, hermanas, y quizás sea por esto que a veces se ha confundido y se la ha llamado monja. Yo no creo que pueda entenderse de esta manera, porque en ese momento no existen monasterios en Occidente, tal y como entendemos los monasterios. Seguramente se trata de un grupo de mujeres cristianas que viven la fe del mismo modo, desde luego muy cercanas a Egeria, porque las trata con apelativos que muestran muchísimo afecto.
dominae, anima meae, señoras de mi alma. Es una persona muy afectuosa. Lo es también cuando se encuentra en una ciudad, en la ciudad de Seleucia, al sur de lo que hoy es Turquía. Ella se encuentra a la diaconisa Martana y dice: encontré allá una mujer muy amiga mía, una santa diaconisa de nombre Martana, que había conocido en Jerusalén cuando ella subió a rezar. Dirigía monasterios de apotácitos y vírgenes. Al verme, qué gozo no fue el suyo y el mío. No podría describirlo. Es realmente una mujer afectuosa. Y Martana es una diaconisa. Las diaconisas eran mujeres ordenadas. Su ordenación se hacía por imposición de manos en presencia de presbíteros, de diáconos y de diaconisas. Así lo recogen las constituciones apostólicas de finales del cuarto. Bueno, pues lo digo porque de nuevo esa pretendida igualdad entre hombres y mujeres pues no es tal. Esto no se ve. Y como siempre, pues alguno dirá: ah, ya, pero podían ser diaconisas. Bueno, pero yo diré: pero no podían ser presbíteros. No hay igualdad. Entonces, estas mujeres diaconisas además tenían que ser mujeres vírgenes o bien viudas univirae, es decir, que se hubiesen casado solo una vez, solo con un varón. Con respecto al ámbito eclesiástico, pues estaban bastante limitadillas. Asistían en el bautismo y recibían a las mujeres en las reuniones litúrgicas. Mucho trabajo no tenían. Es verdad que esta mujer Martana era una diaconisa un tanto especial. Era una mujer que era considerada santa y que además dirige monasterios. La dirección de estos monasterios en Oriente, que era donde se estaba gestando esto, probablemente sería tanto en el sentido espiritual como en el sentido material, de organizar espacios, lugares de habitación, horarios de rezos, de comida, todo esto, ¿no? Todo lo que incluye un monasterio. Pero esto, como digo, no lo había todavía en Occidente. Por tanto, Egeria no se puede considerar una monja con el significado que nosotros le damos. Además, se nota en su libertad de movimiento. Se nota que ella en ningún momento habla de su pertenencia a una comunidad monacal o dice que estuviese sujeta a alguna regla o autoridad. Seguramente ella tendrá una vida consagrada a Dios, pero sin esa exigencia de la stabilitas loci que tendrá después los monasterios posteriores, ¿no? Lo que sí implicaría sería el voto de castidad, porque la castidad era una virtud de los pertenecientes a estos grupos de cristianos primitivos, a lo mejor no virgen, como se la ha llamado tantas veces, porque nosotros no sabemos en qué momento Egeria se hace cristiana. Tenemos aquí una imagen de un fresco de Santa Melania la Menor, que la vemos con un aspecto que pudiera ser muy parecido a la realidad del viaje de Egeria y a la realidad de otros viajes, mujeres con ropas no suntuosas, porque ser cristiano requería no hacer ostentación de lujo, y veladas con un velo, porque no solo por cristianas, es que las mujeres romanas casadas salían a la calle con velo, no salían con el pelo al aire. Y las mujeres cristianas consiguieron poder llevar velo aunque fuesen solteras, y se lo permitieron después de los 40 años. El llevar velo pues era, bueno, marca un estatus, ¿no? Y para la mujer el matrimonio siempre había marcado un estatus, había marcado y lo siguió marcando. Bueno, pues el voto de castidad y el voto de pobreza caracterizan a los cristianos primitivos, pero ya vemos que con matices, porque Egeria era una mujer rica, no podría haber hecho este viaje sin una gran cantidad de recursos. Otros cristianos se desprendían de sus bienes. Egeria, por lo que se ve, los utiliza para fines religiosos.
o viajeros religiosos. Bueno, había también peregrinas comunes, había peregrinas que no tenían recursos y a estas todavía se les reprendía más por hacer un viaje con todos los peligros que suponía, ¿no? El hacer un camino sin protección. El viaje tenía su peligro en el siglo IV, incluso con el séquito que acompañaba a Egeria, que desde luego no se parecía en nada a este viaje en burro, tal y como la representaron en un sello del año 1984 en conmemoración del 16º centenario de la peregrinación. El viaje de Egeria discurre por parajes peligrosos, particularmente en Oriente, porque va por zonas de frontera. Y esas zonas son peligrosas. De hecho, cuando sube al monte Sinaí, sube acompañada por los soldados romanos de frontera, así lo dice ella. En varias ocasiones alude a que en tramos son acompañados por los soldados romanos para protegerla, lo que le daba a ella una mayor seguridad, así lo indica. Eso muestra que también en otros momentos era muy intrépida, porque sin la seguridad de los soldados ella viajaba también, ¿no? Pero en estos momentos más protegida. Pues yo pienso que era muy poderosa, porque el ejército no acompañaba a cualquiera. Por eso le hemos relacionado con la emperatriz Flaquila. Tenía que estar muy bien relacionada Egeria. Egeria no viajaba en burro. Ella misma dice que viajaba en currus y según Rosa María Cid, el currus era un carruaje reservado al emperador y a la familia imperial. Ella, Egeria, afectuosa, casta, intrépida, poderosa, muy poderosa. Todo esto era Egeria. Bueno, vaya como vaya, Egeria, por encima de todo, es peregrina, porque su finalidad es llegar a los santos lugares. En el monte Sinaí visita lo que en aquel momento era una pequeña capilla que había sido mandada a construir por la emperatriz Helena, aquella, la madre de Constantino, ¿verdad? Que ya conocemos, pues mandó construir aquí una iglesia, la mandó construir en el lugar donde se suponía que Moisés había visto la zarza ardiendo. Pues en este lugar que Egeria describe como un templo pequeño, pero de gran belleza, fue donde en el siglo VI el emperador Justiniano mandará levantar el monasterio de la Transfiguración o monasterio de Santa Catalina, que es, después del Vaticano, el lugar del mundo que mayor número de códices y manuscritos conserva. Ha sido desde la más lejana antigüedad lugar de peregrinación, lo sigue siendo, y es un lugar sagrado para las tres religiones del libro, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islamismo. Pero, ¿qué mueve a Egeria? Egeria tiene ánimo de contar. Egeria quiere transmitir la fe. Es un testigo en la fe. Egeria quiere mostrar espacios de la historia sagrada. Belén, Jerusalén, Samaria. Pero por encima de todo, estamos ante un libro de viajes. Ella también habla de lugares exóticos, de Tarso, de Siria, de Mesopotamia, y habla de arquitecturas, la casa de Abraham, el sepulcro del Pidio, la ermita del Sinaí, y nos muestra también a personajes, Martana, Eulogio, Protógenes. Y todo esto, ella quiere mostrarlo a sus amigas galaicas, a sus seguidoras. Hombre, es una influencer. No lo digo en broma, no lo digo en broma, porque fijaos, lo sabía muy bien el anacoreta Arsenio cuando le decía a aquella señora romana, ¿para qué quieres verme? ¿Para qué quieres contarlo? Para que después hagan del mar una ruta de mujeres que vienen hacia mí. Pues es esto, ¿eh? Los eremitas son conscientes de que esto no es bueno para su vida retirada. No ríais, no hemos inventado nada, nunca se inventa nada. Los lugares y los personajes se suceden y Egeria, la verdad, nos deja con ganas de saber más de ellos.
Su narración es rápida, sin digresiones, y al tercer día llegué a la ciudad llamada Seleucia de Isauria. Una vez allí fui a buscar al obispo, un verdadero santo, antiguo monje, y vi también allí, en aquella ciudad, una iglesia muy bella. Ella va a buscar al obispo. El obispo en este momento es el personaje más importante. Como decía ella, la reciben los personajes más importantes. Conoce a 3 obispos confesores, a Eulogio, a Protógenes, a Abraham. Conoce a personas muy importantes. Quiero pararme aquí un momento para que entendamos la palabra confesor, confesores, porque no tenemos que interpretarla como la interpretamos hoy, porque no es lo mismo. Un confesor era una persona que había sido perseguida y castigada por su fe cristiana. En este momento en que la persecución a cristianos ya no existe, estas personas son consideradas miembros muy importantes, muy relevantes de la comunidad. Estos 3 señores fueron nombrados obispos. Pues mirad, yo no sé de ninguna señora cristiana primitiva que, habiendo sufrido persecución y castigo, que fueron muchas, se las elevase al cargo de obispo, ni se las nombrase confeso, por añadir algún dato más a esa pretendida teoría de la igualdad. Bueno, cuando Egeria lleva 3 años de viaje, estando de vuelta en Jerusalén, ella decide su vuelta a Galaecia y, sin embargo, todavía volverá de nuevo a Tarso, porque ella no tiene un viaje completamente planificado. Ella se va moviendo por deseos, por nuevos impulsos, condicionada por lo que va viendo. Estando en Tarso, ella dice que quiere ir a Éfeso y en este punto se interrumpe la narración. Ya decíamos que faltan las partes finales, entonces no sabemos cómo termina la cuestión, pero en esta carta final, en la final que se conserva, ya parece que ella habla a modo de despedida. Dice, si después de esto aún estoy viva y si además puedo conocer otros lugares, os lo referiré, o yo misma presente, si Dios se digna concedérmelo, o por escrito os lo comunicaré si otra cosa me viene al espíritu. Entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, tenedme en vuestra memoria, tanto si continúo dentro de mi cuerpo como si por fin lo hubiera abandonado. Bueno, Egeria da para mucho más, pero nosotros tenemos que ir ya terminando. Yo he ido, lo que he hecho es intentar ir añadiendo rasgos a Egeria para intentar conocerla, pero también he pretendido que estos rasgos se interpreten, que estos rasgos se contextualicen, porque nosotros no podemos considerar igual a una ferviente cristiana del siglo IV que a una ferviente cristiana de nuestra época. Porque en aquel momento lo que significaba era dejar de lado las tradiciones y emprender un nuevo camino. Para unos el mejor camino, para otros no. Pero Egeria lo que fue un producto de lo que le tocó vivir. Sabemos que no fue la primera viajera, que no fue una monja, y mucho menos que fuera una iluminada. Egeria está metida de lleno en ese cambio de mentalidades que supuso la implantación del cristianismo por un lado y la desintegración del imperio por el otro. Así que nosotros tenemos a una mujer galaica y romana, pero yo creo que lo que tenemos es una mujer de su tiempo, una mujer de un tiempo que ella vive con libertad e intensamente. Bueno, yo espero que ahora conozcamos un poco mejor a Egeria y de paso que conozcamos también un poquito mejor el cristianismo primitivo, el origen del monacato y las mujeres de la antigüedad, porque eso significaría que no habéis perdido el tiempo, porque el tiempo es algo muy preciado y yo de verdad os agradezco muchísimo que me prestéis vuestro tiempo. Así que espero
no haberlo malgastado. Así que desde la eterna curiosidad que nos hará descubrir muchas más cosas y espero que nos deparen nuevos encuentros, muchas gracias.